Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. La situación de Guanajuato es una situación, por supuesto, complicada por el asunto de seguridad. Pero no es el único estado, sino que son varios estados los que cuentan con esta situación tan grave como lo es la inseguridad. Yo he leído muchas críticas hacia la Guardia Nacional, en donde, bueno, aquí se ha dado, hemos entrado en debate, están los que la defienden y están quienes la cuestionan por la estrategia de seguridad. Hace un ratito en Twitter me cuestionaban por decir que en esta administración es la primera administración donde hay una verdadera libertad de expresión y me decían, pues es que es la primera vez, o sea, al menos estamos en pico de asesinatos a periodistas. Y cuando yo preguntaba, ¿no? Y bueno, y denme los datos, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es la información? Y me dicen, pues, ¿qué hay, qué hay del narco? Digo, bueno, pues sí, el narcotráfico es un delito del fuero federal, pero el homicidio es un delito del fuero común. Y no hay crimen organizado que crezca sin la ayuda o inacción de un gobierno. Entonces, en tema de seguridad, senadora, sé que viene una reforma en materia de Guardia Nacional, pero ¿qué hay sobre la estrategia de seguridad de esta administración? Porque la gente la cuestiona, que se militariza, pero al mismo tiempo dicen, pero es que los militares no hacen nada, pero entonces se militariza o no se militariza porque los militares no hacen nada, pero luego tienen la Guardia Nacional. Entonces, en el contexto de lo que a ustedes les compete del Poder Legislativo, ¿qué observan que existe en materia de seguridad? ¿En qué estamos, en qué momento estamos ahorita en la situación de seguridad que impacta en estados como el suyo, en Guanajuato? Mira, Meme, el tema de la seguridad es un asunto sumamente complejo. La violencia surge de algo, la violencia directa, que es la que vemos en homicidios, en robos, en agresiones, es producto de la violencia estructural. Y esta violencia estructural tiene que ver mucho, en términos simples, con la pavorosa desigualdad que hay. Desigualdad no solo económica, sino de oportunidades y de muchas otras cosas. De tal manera que por primera vez en la historia de este país, de este ensangrentado país, el presidente de la República envió al Senado su estrategia de seguridad en abril de 2019. Bueno, la envió desde febrero y en abril de 2019 nosotros la aprobamos. Esto que dicen estos simplistas que se dedican a ridiculizar al presidente y al gobierno de México diciendo que la estrategia de seguridad, porque lo dicen en la tribuna, muy facilito, que la estrategia consiste en abrazos, no balazos, o sea, reducen a una frase que es bastante simbólica, toda una estrategia que es un cuadernillo que a nosotros se nos fue entregado por la presidencia de la República. Entonces, esta estrategia implica muchas cosas. Una de esas estrategias, una de esas subpartes es la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional. Es una, pero es sumamente compleja y tiene que ver con el proceso de acortar las brechas de desigualdad que generan violencia estructural. Entonces tiene que ver con la aplicación de programas sociales, con la restauración del tejido social que está hecho pedazos en este país por la guerra contra el narco y una serie de medidas que se toman, además de aplicar inteligencia y otras cosas. Pero mira, Meme, es la pura narrativa de la derecha de puras mentiras. ¿Quién militarizó al país? ¿López Obrador? No, los militares andaban en la calle cuando llegó López Obrador. ¿Quién lo sacó a la calle? Felipe Calderón. No se vistió hasta de un uniforme de militar que le quedaba grande y anduvo allí en una guerra contra el narco que en realidad fue una guerra contra la población civil, a quienes llamó daños colaterales y una serie de cuestiones pavorosas, que él comenzó la escalada terrible de violencia. Peña Nieto dejó de todas maneras a los militares en la calle. Pero además hay un asunto fundamental que tiene que ver quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Los militares, a diferencia de lo que era la Policía Federal, son gente disciplinada y que atiende órdenes. ¿De quién? Del comandante supremo. ¿Quién ensangrentó el país? Felipe Calderón, vía el ejército y vía las fuerzas policiales. Sí, también siguió en esa misma tónica Peña Nieto. ¿Qué hicimos nosotros con la creación de la Guardia Nacional? Crear un cuerpo de seguridad grande que todavía está en proceso de construcción de reclutamiento con una formación específica en derechos humanos. Yo no dudo que no haya quejas de algunos de la Guardia Nacional,
pero no es un asunto generalizado de la violación de derechos humanos como se hizo antes de las matanzas a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales por orden superior, ¿sí? Con todos este tipo de masacres que estaban ordenadas desde arriba, ¿no? En México hemos tenido episodios muy graves de este tipo de cuestiones de militarización y de ataque a la población civil a partir de una orden de los gobiernos. Esto no ha sucedido en el gobierno de López Obrador. Y ahora se quejan porque está militarizado el país. ¿Sabes por qué, Meme? Porque los ingenieros militares, que no las Fuerzas Armadas, los ingenieros militares están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Eso les parece muy grave. Pero ¿sabes cómo va el aeropuerto de Santa Lucía? Rapidísimo, como relojito y además con economías, en un aeropuerto de primer nivel. Entonces, eso es lo que les arde y ellos están en contra de todo. ¿Qué pasaría si le han pedido a López Obrador cuántas veces que le eche el ejército encima a la gente de la delincuencia? Lo has oído, ¿no? Pero después se enojan. Imagínate nada más que hubiera una masacre como las de antes, imagínate todo lo que iban a decir. Entonces, estos critican todo sin causa real. Vamos avanzando. La Guardia Nacional es un cuerpo nuevo que tiene 2 años y que estamos avanzando poco a poco, tanto en la formación como en el reclutamiento.